Mateo Vargas era un hombre de hábitos. A sus 32 años, su vida en Valencia transcurría con la predecible y reconfortante cadencia de una rutina bien establecida. Trabajaba como fisioterapeuta en una clínica privada en el barrio de Campanar, una profesión que había elegido no por una vocación arrolladora, sino por su carácter práctico y su capacidad para ofrecer resultados tangibles. Ayudar a la gente a recuperar la movilidad, a mitigar el dolor crónico, le proporcionaba una satisfacción tranquila y mesurada. Sus colegas lo consideraban fiable, competente y discreto. Un profesional que cumplía sus horas, documentaba sus casos con meticulosidad y rara vez participaba en los cotilleos de la sala de descanso. Vivía solo en un apartamento alquilado en Ruzafa, un piso interior pero luminoso de 2 habitaciones que había amueblado con piezas funcionales y sin pretensiones. Su única extravagancia era una colección creciente de plantas de interior que ocupaban el balcón y varios rincones del salón, un pasatiempo que le ofrecía un contrapunto silencioso y orgánico a la estructura de su vida. Financieramente, Mateo era igualmente ordenado. Tenía un pequeño colchón de ahorros, contribuía a un plan de pensiones privado y no tenía deudas más allá de los gastos mensuales de su tarjeta de crédito, que liquidaba puntualmente cada mes. Su historial crediticio era impecable, un hecho del que se sentía discretamente orgulloso, considerándolo un reflejo de su carácter responsable. Su vida social era modesta, centrada en un pequeño círculo de amigos de la universidad y del trabajo con los que se reunía para cenar o tomar algo los fines de semana. No tenía pareja estable, una circunstancia que no le causaba una angustia particular. La sencillez de su existencia era una elección consciente, un refugio contra el caos que observaba en el mundo exterior. Su familia, sin embargo, era una variable más compleja. Sus padres, Ricardo y Elena, vivían en el mismo piso del barrio de Benimaclet, donde habían criado a sus 2 hijos. Ricardo, un funcionario jubilado del ayuntamiento, era un hombre recto y de principios, apegado a las normas y a la previsibilidad. Elena, que había trabajado como maestra de primaria antes de dedicarse al cuidado de su familia, era el corazón emocional del núcleo familiar. Una mujer cálida cuya principal preocupación era la armonía y el bienestar de los suyos. Eran buenos padres, presentes y cariñosos, pero su afecto no se distribuía de manera equitativa. Javier, el hermano mayor de Mateo, siempre había sido el sol alrededor del cual orbitaba la familia Vargas. 4 años mayor, poseía un carisma natural y una confianza en sí mismo que a Mateo siempre le había faltado. Mientras Mateo era estudioso y reservado, Javier era popular, audaz y socialmente hábil. En la adolescencia, Javier era el que organizaba las fiestas, el que salía con las chicas más guapas, el que parecía navegar por la vida con una facilidad envidiable. Mateo, en cambio, era el hijo tranquilo y obediente, el que sacaba buenas notas pero pasaba desapercibido. Nunca hubo una rivalidad abierta entre ellos. La dinámica estaba demasiado establecida para eso. Mateo admiraba a su hermano y aceptaba su papel secundario, mientras que Javier trataba a Mateo con una mezcla de afecto condescendiente y despreocupación. Al crecer, sus caminos divergieron aún más. Mateo siguió la ruta segura de la universidad y una profesión estable. Javier, después de abandonar 2 carreras universitarias, fundó una pequeña agencia de marketing y eventos con un amigo. La empresa, Vértice Creativo, parecía prosperar a base de la labia de Javier y su habilidad para crear una impresión de éxito. Se casó con Sofía, una mujer igualmente preocupada por la imagen y las apariencias, que gestionaba las redes sociales de varias marcas locales y cultivaba su propia presencia como microinfluencer de estilo de vida. Juntos, Javier y Sofía proyectaban una imagen de triunfo moderno. Conducían un coche de alta gama, vestían ropa de marca y su Instagram era un catálogo curado de cenas en restaurantes de moda, escapadas de fin de semana a hoteles boutique y eventos exclusivos.
Para sus padres, Javier era la encarnación del éxito. Ricardo, a pesar de su naturaleza conservadora, se enorgullecía del espíritu emprendedor de su hijo mayor, mientras que Elena se deleitaba con el glamour que rodeaba a Javier y Sofía. Las conversaciones familiares a menudo giraban en torno a los logros de Javier: un nuevo cliente importante, un evento exitoso, un viaje planeado. Los logros más silenciosos de Mateo, como ayudar a un paciente a volver a caminar después de un accidente grave, rara vez recibían la misma atención. Mateo no albergaba resentimiento, o al menos eso creía. Había aceptado que su vida, estable y satisfactoria para él, era simplemente menos interesante a los ojos de su familia. Hacía unos 10 meses, Javier y Sofía habían dado el paso definitivo para consolidar su imagen de éxito. La compra de un chalet en Leliana, una de las zonas residenciales más cotizadas de las afueras de Valencia. La casa era impresionante. Una construcción moderna con piscina, un jardín cuidado y amplios ventanales. Mateo asistió a la fiesta de inauguración y se sintió como un espectador en una película sobre la vida de otra persona. Mientras paseaba por las habitaciones de diseño minimalista, escuchando a Javier y Sofía describir los costosos materiales y los planes para instalar un sistema de domótica de última generación, sintió una punzada de algo que no supo identificar. Una mezcla de asombro y una vaga inquietud. ¿Cómo podían permitirse todo aquello? La agencia de Javier era pequeña, y el mercado publicitario en Valencia era competitivo. Pero desechó la duda, atribuyéndola a su propia mentalidad conservadora y a su ignorancia sobre el mundo de los negocios. La normalidad de la vida de Mateo se fracturó un martes por la tarde de mayo. Al volver del trabajo, encontró un sobre en su buzón que no se parecía a la correspondencia habitual. Era de un tamaño ligeramente mayor, de papel grueso, y llevaba el sello de un conocido bufete de abogados de la ciudad. Lo abrió con una curiosidad desprovista de aprensión, asumiendo que sería algún tipo de publicidad. Dentro, una sola hoja de papel con un texto denso y formal. Era un burofax. La palabra por sí sola ya tenía un peso ominoso. Sus ojos escanearon el texto, tropezando con jerga legal que apenas comprendía. Reclamación de cantidad, procedimiento de ejecución hipotecaria, incumplimiento de obligaciones contractuales. Y luego, vio la cifra, 480.000 euros, y junto a ella, su propio nombre completo y su número de DNI. El documento, enviado en nombre de una importante entidad bancaria, le informaba de que, como titular de un préstamo hipotecario sobre una propiedad situada en la calle del Molí, número 14, en Leliana, acumulaba un retraso de 4 cuotas impagadas. Si la situación no se regularizaba en un plazo de 15 días, el banco iniciaría acciones legales para ejecutar la hipoteca y embargar el inmueble. Mateo leyó el párrafo 3 veces. Tenía que ser un error administrativo monumental. Él no tenía ninguna hipoteca. Nunca había comprado una propiedad. Y la dirección la reconoció al instante. Era la dirección del nuevo chalet de Javier. Su primera reacción fue una confusión paralizante. Se sentó en el sofá de su salón, con el burofax en la mano, mientras su mente buscaba una explicación lógica. Quizás el banco había mezclado sus datos con los de Javier. Era posible. Compartían el mismo apellido. Pero el número de DNI era el suyo, inequívocamente. ¿Podría ser una estafa elaborada? Pero, ¿con qué fin? La carta no le pedía dinero directamente, sino que le instaba a contactar con el banco o con el bufete. El pánico comenzó a filtrarse por las grietas de su confusión. Se levantó y empezó a caminar por el apartamento, de la cocina al salón, del salón al balcón, como un animal enjaulado. La idea de llamar a Javier cruzó su mente, pero la desechó. Si era un simple error, no quería alarmarlo innecesariamente. Si era algo más, no sabía qué preguntar. A la mañana siguiente,
pidió permiso para ausentarse del trabajo durante un par de horas y se dirigió a la sucursal bancaria mencionada en la carta. Era una oficina grande e impersonal en el centro de la ciudad. Después de una espera de 20 minutos, fue recibido por un subdirector de aspecto severo llamado señor Jiménez. Mateo le explicó la situación con una calma forzada, presentando el burofax como si fuera una curiosidad inexplicable. Debe de haber un error, concluyó Mateo. Yo no he firmado ninguna hipoteca. Vivo de alquiler. El señor Jiménez tecleó en su ordenador, su expresión impasible. Veamos. Mateo Vargas, con DNI. Sí, aquí está. Préstamo hipotecario por valor de 480.000 euros, concedido en julio del año pasado, para la adquisición de un inmueble en Leliana. Eso es imposible, insistió Mateo, su voz empezando a temblar ligeramente. Yo no solicité ese préstamo. Mis ingresos no me permitirían ni soñar con una hipoteca de esa cuantía. El subdirector lo miró por encima de sus gafas. Según la documentación presentada en la solicitud, sus ingresos anuales declarados fueron de 85.000 euros. Se adjuntaron nóminas y una declaración de la renta que lo corroboraban. Su historial crediticio en ese momento era excelente, sin deudas preexistentes. 85.000 euros, exclamó Mateo, ahora incapaz de contener su agitación. Yo no gano ni la mitad de eso. Esas nóminas, esa declaración, tienen que ser falsas. El señor Jiménez suspiró, un gesto que sugería que ya había tenido conversaciones similares antes. Señor Vargas, tenemos un expediente completo, contrato firmado, copia de su DNI, toda la documentación requerida. Si usted afirma que no firmó estos documentos, le sugiero que presente una denuncia en la policía. Desde nuestra perspectiva, el préstamo está a su nombre, y usted es el responsable legal de la deuda. Hizo una pausa y añadió, con un tono ligeramente más comprensivo. Puedo mostrarle una copia del contrato, si lo desea. Mateo asintió, mudo. El hombre desapareció en un despacho trasero y regresó con una carpeta voluminosa. La abrió sobre la mesa. Allí estaba. La solicitud de préstamo, las supuestas nóminas con el logo de una empresa que no conocía, la declaración de la renta falsificada. Y al final del contrato de la hipoteca, una firma. Era una imitación casi perfecta de la suya. La fluidez, la inclinación, el característico bucle de la M de su nombre. Pero no era su firma. Había una leve vacilación en un trazo, una presión antinatural en otro. Era la firma de alguien que había practicado la suya hasta casi la perfección. Sintió un frío glacial recorrerle la espalda. Esto no era un error administrativo. Era un fraude deliberado y sofisticado. Alguien había robado su identidad. Y la dirección del inmueble, la casa de su hermano, no dejaba de resonar en su cabeza como una campana de alarma. Salió del banco aturdido, con fotocopias de los documentos más relevantes en un sobre. El mundo exterior parecía irreal, los sonidos de la ciudad amortiguados. Se sentó en un banco de la plaza del ayuntamiento, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Quién tenía acceso a sus datos personales, a su número de DNI, a una muestra de su firma? La respuesta era tan obvia que su mente se resistía a aceptarla. Esa tarde, en lugar de volver al trabajo, fue a casa y comenzó su propia investigación. Lo primero que hizo fue solicitar su informe de solvencia a través de la web del Banco de España. El informe de la CIRBE. El resultado, que llegó a su correo electrónico en cuestión de minutos, fue un golpe devastador. No era solo la hipoteca. A su nombre figuraban también un préstamo personal de 30.000 euros solicitado hacía 6 meses y 2 tarjetas de crédito con límites de 15.000 euros cada una, ambas con el saldo casi al máximo. La deuda total a su nombre superaba los 550.000 euros. Se sintió físicamente enfermo. Buscó en Internet abogado especialista en estafas bancarias Valencia.
El primer nombre que apareció con buenas reseñas fue el de Isabel Peña. La llamó de inmediato. La voz de la abogada era profesional y directa. Mateo le resumió la situación con la mayor coherencia que pudo. De acuerdo, señor Vargas, dijo la abogada al final de su relato. Lo primero es mantener la calma. Lo segundo es no hablar con su hermano ni con nadie de su familia sobre esto. Todavía no. Lo tercero es que necesito que venga a mi despacho mañana con todas las copias de los documentos que tenga. Y lo cuarto, y más importante, es que tiene que presentar una denuncia en la Policía Nacional por suplantación de identidad y estafa. Sin una denuncia, los bancos no le tomarán en serio, y usted seguirá siendo legalmente el deudor. La palabra denuncia le cayó como una losa. ¿Denunciar? ¿A quién? La sospecha que había estado tratando de reprimir afloró con una certeza nauseabunda. Solo una persona tenía el conocimiento íntimo de sus datos, el acceso potencial a sus documentos y el motivo para necesitar una fachada de solvencia económica para comprar esa casa. Su hermano, Javier. Al día siguiente se reunió con Isabel Peña en su despacho, un espacio moderno y ordenado que contrastaba con el caos que sentía en su interior. La abogada, una mujer de unos 40 años con una mirada penetrante, examinó los documentos en silencio. La falsificación de la firma es muy buena, comentó, pero un perito calígrafo podrá demostrar que no es suya. Las nóminas y la declaración de la renta son claramente fraudulentas. Quienquiera que haya hecho esto, sabía lo que hacía. Tenía acceso a su DNI, a sus datos personales. ¿Ha perdido su cartera recientemente? ¿Ha compartido su información con alguien? Mateo negó con la cabeza. Mis documentos están en casa, en un cajón del escritorio. No está cerrado con llave. ¿Y quién ha estado en su casa? ¿Quién podría haber tenido acceso a ese cajón? La pregunta quedó flotando en el aire. Mateo no necesitaba responder. El recuerdo de Javier visitándolo unos meses antes de la compra de la casa, pidiéndole un vaso de agua y quedándose solo en el salón despacho durante unos minutos, le vino a la mente con una claridad dolorosa. En ese momento no le había dado importancia. Ahora, ese recuerdo parecía una pieza clave en un rompecabezas monstruoso. Necesitamos más pruebas, dijo la abogada, como si leyera su mente. Recomiendo contratar a un perito calígrafo de inmediato. Su testimonio será crucial. También debemos solicitar a los bancos toda la información de contacto asociada a esas cuentas fraudulentas. Direcciones de correo electrónico, números de teléfono. Es probable que el estafador haya usado datos falsos, pero a veces cometen errores. Durante las 2 semanas siguientes, Mateo vivió en una especie de realidad paralela. De día, iba a trabajar y trataba a sus pacientes con una profesionalidad automática, mientras su mente repasaba una y otra vez los detalles del fraude. De noche, se sumergía en la pesadilla, reuniendo pruebas con la ayuda de su abogada. El informe del perito calígrafo fue concluyente. Las firmas en los contratos eran falsificaciones por imitación con un alto grado de habilidad, pero mostraban signos inequívocos de falta de espontaneidad y trazos vacilantes, que las diferenciaban de las firmas auténticas de Mateo. Las entidades de las tarjetas de crédito proporcionaron la dirección de correo electrónico utilizada para abrir las cuentas. vargas.proyectos@email.com. Una dirección genérica, pero el apellido estaba ahí. Los extractos de las tarjetas revelaron un patrón de gastos que dibujaba un retrato vívido del estilo de vida de Javier y Sofía. Cenas en restaurantes con estrellas Michelin, compras en boutiques de lujo de la calle Colón, una factura de un hotel de 5 estrellas en Ibiza. Una de las compras más grandes era de una conocida tienda de muebles de diseño, la misma de la que Sofía había presumido en Instagram que habían comprado el sofá de su nuevo salón. Cada nueva prueba era un clavo más en el ataúd de la imagen que Mateo tenía de su hermano. La negación dio paso a una ira fría,
y a una profunda sensación de traición. Javier no solo había robado su dinero y su identidad, había abusado de su confianza, de su amor fraternal, de la forma más cínica y calculadora posible. Había puesto en riesgo todo el futuro financiero de Mateo para financiar un estilo de vida que no podía permitirse. Finalmente, con una carpeta llena de pruebas irrefutables, llegó el momento de dar el paso que más temía. Acompañado por Isabel Peña, se dirigió a la Comisaría Central de la Policía Nacional para presentar la denuncia. La sala de espera era un lugar deprimente, lleno de gente con problemas muy visibles. Mateo se sentía fuera de lugar, un hombre ordinario atrapado en una situación extraordinaria. Un inspector de la Unidad de Delitos Económicos, un hombre corpulento y de aspecto cansado llamado Morales, los recibió en un despacho pequeño y abarrotado de archivos. Mateo relató la historia por tercera vez, pero esta vez con un detalle metódico, presentando las pruebas una por una. El burofax, los contratos, el informe del perito, los extractos de las tarjetas. El inspector Morales escuchaba sin interrumpir, tomando notas en un bloc. Cuando Mateo terminó, el inspector se reclinó en su silla. Señor Vargas, quiero que entienda las implicaciones de esta denuncia. Si las pruebas apuntan a su hermano, como parece ser el caso, abriremos una investigación formal. Si se confirman los hechos, será acusado de delitos graves: estafa, falsedad documental, suplantación de identidad. Podría enfrentarse a una pena de prisión. ¿Es usted consciente de ello? Mateo tragó saliva. La palabra prisión resonaba en la pequeña habitación. Pensó en sus padres, en la devastación que esto les causaría. Pensó en los almuerzos de los domingos, en las Navidades, en toda la estructura de su familia a punto de derrumbarse. Por un instante, dudó. Quizás había otra manera. Hablar con Javier, exigirle que lo arreglara todo. Pero entonces recordó el frío cálculo detrás del fraude, los gastos frívolos con el dinero robado, la total indiferencia por su bienestar. Javier no lo había hecho por desesperación, lo había hecho por vanidad. Soy consciente, dijo Mateo, su voz más firme de lo que esperaba. Mi hermano es un adulto. Él tomó sus decisiones. Yo tengo que tomar las mías para protegerme. El inspector asintió lentamente. Muy bien. Iniciaremos las diligencias. Al salir de la comisaría, Mateo sintió una extraña mezcla de alivio y pavor. La maquinaria legal se había puesto en marcha. Ya no había vuelta atrás. Isabel Peña le puso una mano en el hombro. Ha hecho lo correcto, Mateo. Sé que es difícil, pero era la única opción. Ese fin de semana era el cumpleaños de su madre. La tradición dictaba una gran comida familiar en casa de sus padres. Durante días, Mateo debatió si debía ir. La idea de sentarse a la mesa con Javier, de fingir normalidad sabiendo lo que sabía y lo que había hecho, le revolvía el estómago. Pero no ir despertaría sospechas y preguntas que no estaba preparado para responder. Decidió ir, armado con una determinación gélida. Sería la última vez que participaría en esa farsa. Llegó a casa de sus padres con una botella de vino y una sonrisa ensayada. El apartamento olía a la paella que su madre estaba preparando. Javier y Sofía ya estaban allí, riendo en el salón con su padre. Javier vestía un polo de una marca cara y Sofía un vestido veraniego que Mateo reconoció vagamente de una de las fotos de su Instagram. «Mateo, hermanito», exclamó Javier, acercándose para darle un abrazo que Mateo correspondió con rigidez. «¿Qué tal todo por la clínica? ¿Sigues arreglando espaldas de viejecitas?» La condescendencia de siempre, pero ahora sonaba grotesca. «Todo bien, Javier. Mucho trabajo», respondió Mateo, su voz plana. La comida fue una tortura. Tuvo que escuchar a Javier y Sofía hablar de sus planes para las vacaciones de verano, un viaje a la costa amalfitana. Tuvo que escuchar a su padre elogiar la visión para los negocios de Javier. Tuvo que soportar la mirada preocupada de su madre, que notaba su silencio.
Te noto muy serio, hijo. ¿Pasa algo? Solo estoy cansado, mamá. Mucho estrés en el trabajo, mintió. Después del postre, mientras recogían la mesa, Mateo supo que no podía esperar más. La confrontación no podía posponerse. Pidió a sus padres y a su hermano que se sentaran en el salón. Sofía se unió a ellos, con una expresión de curiosidad. Tengo que hablar con vosotros de algo importante, comenzó Mateo, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Sacó de su mochila una copia de la denuncia y la carpeta con las pruebas. Las depositó sobre la mesa de centro. La sonrisa de Javier se desvaneció. ¿Qué es esto, Mateo? Esto, dijo Mateo, mirando directamente a su hermano, es una denuncia por estafa, falsedad documental y suplantación de identidad que he presentado esta semana. Contra ti, Javier. El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto, denso y pesado. Elena se llevó una mano a la boca. Ricardo miró de un hijo a otro, su rostro una máscara de incredulidad. Sofía palideció visiblemente. Javier forzó una risa nerviosa. Pero, ¿de qué estás hablando? ¿Te has vuelto loco? ¿Me he vuelto loco? Repitió Mateo, su voz subiendo de volumen por primera vez. Recibí un burofax reclamándome casi $500,000 por la hipoteca de tu casa. Una hipoteca que solicitaste usando mi nombre, mi DNI y falsificando mi firma. Y no solo eso. Un préstamo personal. 2 tarjetas de crédito hasta el límite. ¿Te suena de algo esto? Abrió la carpeta y esparció los extractos de las tarjetas sobre la mesa. Cenas, ropa, viajes. ¿Así es como financias tu gran vida, Javier? ¿Arruinándome a mí? Javier miraba los papeles, su rostro perdiendo todo el color. Mateo, yo... puedo explicarlo. Era una solución temporal. Tenía un bache, los clientes no pagaban. Iba a arreglarlo todo. Iba a transferir la hipoteca a mi nombre en cuanto pudiera. ¡Mentira!, gritó Mateo. Estabas dejando de pagar las cuotas. El banco iba a ejecutar la hipoteca y a embargarme. A mí. ¿Y qué era lo siguiente? ¿Declararme en bancarrota para librarte de la deuda? ¿Era ese tu gran plan? Ricardo, su padre, se levantó. Su cuerpo temblaba de una furia contenida. Javier, mírame a los ojos. Dime que tu hermano miente. Javier no pudo levantar la vista. Miraba fijamente la alfombra. Fue Sofía quien habló, su voz aguda y defensiva. No teníais ni idea de la presión que teníamos, de las apariencias que hay que mantener. Todo el mundo lo hace. Se piden favores, se buscan soluciones. Esto no es un favor, Sofía, la interrumpió Mateo. Esto es un delito. Habéis destruido mi seguridad financiera, mi confianza, todo, por vuestra vanidad. Mateo, por favor, suplicó su madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Es tu hermano. Tiene que haber otra forma de arreglar esto. Retira la denuncia. Lo solucionaremos en familia. No hay nada que solucionar en familia, mamá, dijo Mateo, su voz rota por la emoción y la rabia. La familia no hace esto. Él cruzó una línea y no hay vuelta atrás. Se volvió hacia Javier una última vez. La policía ya está investigando. Te llamarán pronto. Ricardo señaló la puerta. Su voz era un susurro terrible. Fuera. Los dos. Fuera de mi casa. Ahora. Javier y Sofía se levantaron, aturdidos. Javier intentó decir algo, pero la mirada de su padre lo silenció. Salieron del apartamento sin decir una palabra más. La puerta se cerró tras ellos, y el sonido pareció sellar el fin de la familia tal y como la habían conocido. Mateo se quedó de pie en medio del salón, temblando, mientras sus padres lloraban en silencio. Había dicho la verdad. Había defendido su vida, y se sentía completamente solo. Las semanas que siguieron a la confrontación
fueron un borrón de procedimientos legales y tensiones familiares. El inspector Morales llamó a Mateo para informarle de que habían ejecutado una orden de registro en el chalet de Javier y habían encontrado pruebas abrumadoras, incluyendo archivos en su ordenador con plantillas de nóminas y borradores de su firma. Javier y Sofía fueron detenidos e interrogados. Tras pasar una noche en el calabozo, fueron puestos en libertad con cargos, a la espera de juicio. Se les retiró el pasaporte y se les impuso la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días. La noticia, aunque no llegó a la prensa nacional, se extendió como la pólvora por su círculo social y familiar. Mateo tuvo que soportar llamadas de tíos y primos que con buenas intenciones pero con una falta total de comprensión, le instaban a perdonar y a no destruir a la familia. Sus padres estaban devastados. Vivían en un estado de vergüenza y dolor, divididos entre el amor por su hijo mayor y la innegable realidad de su crimen. Su relación con Mateo se volvió tensa y distante. Las conversaciones eran forzadas, llenas de silencios incómodos. Dejaron de instarle a retirar la denuncia, pero su tristeza era una forma de reproche en sí misma. Mientras tanto, Mateo, con la ayuda de Isabel Peña, se embarcó en la ardua tarea de limpiar su nombre. Fue un proceso burocrático infernal. Tuvo que enviar la denuncia y las pruebas a cada una de las entidades financieras, a los registros de morosos como ASNEF y al Banco de España. Tuvo que soportar llamadas de agencias de recobro que se negaban a creer su historia. Cada carta, cada llamada, cada formulario era un recordatorio constante de la traición de su hermano. Su calificación crediticia estaba por los suelos, marcándolo como un paria financiero. El proceso judicial se prolongó durante casi un año. Finalmente, para evitar un juicio que se habían perdido, Javier y Sofía llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. Se declararon culpables de los cargos de estafa y falsedad documental. Mateo asistió a la vista para la sentencia. Ver a su hermano en el banquillo, con un traje barato y una expresión de derrota, no le produjo ninguna satisfacción, solo una profunda tristeza. Javier fue condenado a 2 años y medio de prisión. Sofía, considerada cómplice pero no la autora intelectual, recibió una pena de 18 meses, que fue suspendida al no tener antecedentes penales, pero con la obligación de realizar trabajos comunitarios. El juez también les condenó a pagar a Mateo una indemnización por los daños y perjuicios, una cantidad que Mateo sabía que probablemente nunca vería en su totalidad. El día que Javier ingresó en la prisión de Picassent, la fractura familiar se hizo permanente. Sus padres lo visitaban regularmente, un deber doloroso que cumplían con estoicismo. Con Mateo, la relación seguía siendo frágil. Hablaban por teléfono, se veían de vez en cuando para un café rápido, pero la antigua calidez había desaparecido, reemplazada por una cautela mutua. Pasaron 2 años. La vida de Mateo recuperó lentamente una apariencia de normalidad, aunque la experiencia lo había cambiado para siempre. Era más reservado, más cauto. La confianza, especialmente en las relaciones personales, se había convertido en un bien preciado que otorgaba con extrema moderación. Con el tiempo y la persistencia de su abogada, su nombre fue finalmente limpiado de los registros de morosos y los bancos reconocieron oficialmente la suplantación de identidad. Su historial crediticio empezó a recuperarse, aunque la nota informativa sobre el fraude permanecería allí durante años. Un día, utilizando una pequeña parte de la indemnización que había empezado a recibir a través de los embargos de los pocos bienes que le quedaban a Javier, Mateo dio la entrada para un pequeño piso en propiedad en el barrio de Patraix. Era más pequeño que el de Ruzafa, pero era suyo. El proceso de solicitar su propia hipoteca, una cantidad modesta que podía permitirse cómodamente, fue una experiencia surrealista. Tuvo que explicar la historia del fraude a un comité de riesgos, presentar la sentencia judicial, revivir todo el trauma.
Pero cuando finalmente le concedieron el préstamo y firmó los papeles en la notaría, con su propia firma, auténtica e incuestionable, sintió que un ciclo se cerraba. Se mudó a su nuevo hogar y lo llenó de plantas, creando su propio santuario de calma. Su relación con sus padres comenzó a mejorar, poco a poco. El tiempo había suavizado los bordes más afilados del dolor, y empezaban a reconocer la profundidad de la herida que le habían infligido, no solo Javier, sino también ellos con su reacción inicial. Una tarde de otoño, mientras regaba sus plantas en el nuevo balcón, recibió una carta. El remite era del centro penitenciario. Era de Javier. La abrió con manos temblorosas. No era una carta de disculpa como las que había intentado enviarle al principio, llenas de autocompasión. Era diferente. Describía su vida en prisión, el trabajo que hacía en la biblioteca, los cursos de carpintería a los que se apuntaba. Y al final, unas pocas líneas que Mateo leyó varias veces. Nunca entendí lo que tenías hasta que lo perdí todo, escribía Javier. Tú tenías una vida real, honesta. Yo solo tenía una fachada. La construí con tanto esmero que me olvidé de que no había nada detrás. Te lo quité todo para apuntalar algo que no era nada. Ahora estoy aquí, empezando desde cero, desde la nada. Y por primera vez, no tengo miedo. Solo espero que algún día, cuando salga de aquí, me permitas demostrarte que puedo construir algo real, aunque solo sea el respeto por mí mismo. Mateo dobló la carta y la dejó sobre la mesa. No sintió ira, ni el deseo de perdonar. Sintió algo parecido a la paz. La herida seguiría ahí, una cicatriz en el tejido de su vida, pero ya no era una herida abierta. Miró su pequeño apartamento, sus plantas, la luz del atardecer entrando por la ventana. Era una vida sencilla, ordenada, sin pretensiones. Y era suya. La había defendido. La había reconstruido. Y eso, se dio cuenta, era más que suficiente.